de cerca. Credibilidad y experiencia, responsabilidad periodística, economía, política, medio ambiente, cultura, valores y mucho más. Con el periodista Gilson Rodríguez. A partir de este momento, infórmese y participe. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Bienvenidos al programa de cerca. Es un placer, como siempre, que nos acompañen en este espacio que producimos desde El Camino TV. Soy Gilson Rodríguez y queremos agradecer a los que nos ven a través de Canal 25, señal abierta, Canal 98 en cable, también a los que nos ven vía internet en tiempo real en el www.delcamino.org.sb y por supuesto también a los que nos ven en Estados Unidos a través de Tele El Salvador. Entramos vía satélite a la Unión Americana. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros cada mañana. Hoy vamos a ver un poco el tema de medicamentos, la ley de medicamentos, el funcionamiento de la Dirección de Medicamentos, cómo está conformado. Hace algún mes y algo hubo un recurso ante la Corte Suprema de Justicia considerando algunos elementos de esta ley y de la dirección que contravienen, según los que pusieron la denuncia, derechos constitucionales que tienen trabajadores, pero también la forma en cómo se va a llevar a cabo. Son temas tan importantes. En este espacio le hemos dado seguimiento al tema porque consideramos que el tema de medicamentos debe estar en primer plano, sobre todo porque es de los que ha tenido, digamos, como más pendiente a la población por lo que implican los costos, la calidad de los medicamentos, la forma en cómo se recetan los medicamentos en el país, etc. Así que este día vamos a hablar con el doctor Vicente Coto. Él es el director nacional de medicamentos. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y quiero aprovechar a enviar un saludo afectuoso a los hermanos que nos sintonizan y en especial al pastor Mauricio Navas, un apretado abrazo y es un privilegio estar compartiendo esta mañana este espacio. Bueno, esta ley de medicamentos que fue discutida y que hasta ahora no logra cuajar como quisiéramos todos los salvadoreños, por lo que implicaría, entre otras cosas, para los bolsillos, pero también para la calidad de los medicamentos en el país. Me gustaría conocer, quizás, doctor, qué implica la ley, qué significa la ley para nuestro país, pero también cómo está funcionando después ya de algunos meses de haber entrado en vigencia. Muchas gracias. La verdad es que muy interesante el enfoque que está dándole la entrevista. Esta es una de las inquietudes que me habría gustado comenzar hablando desde el principio, porque a mí me parece que la ciudadanía debe conocer acerca de por qué la Dirección de Medicamentos, por qué es necesario, cuáles son las funciones, los desafíos. Así es que esta pregunta es nuclear y quisiera empezar diciendo que el bien más precioso que Dios nos ha dado es la vida. Y amarrada a la vida está la salud. Es decir, nosotros no podemos prácticamente hacer ningún tipo de actividad si no estamos realmente con buena salud. Y uno de los instrumentos, de los elementos que se utilizan para la restauración de la salud es precisamente la medicina. La medicina entonces tiene una función que no solamente es una mercancía, como mucha gente lo ve, sino que además cumple una función social. La población que se encuentra saludable tiene un mejor potencial para trabajar, para desarrollarse y para vivir feliz. Así es que el medicamento es clave en la vida de un país. Cuando nosotros comenzamos a revisar el pasado reciente, nos damos cuenta que el medicamento era uno de los productos que no tenían absolutamente ningún tipo de control. Había en el país una anarquía que comenzaba desde la importación de productos hasta la dispensación. Y es así como nosotros encontramos al principio de nuestra gestión que habían como varias avenidas que teníamos que ir pensando para poder garantizarle al salvadoreño medicamento seguro, de calidad y eficaz, que son los tres elementos comunes a todos los reguladores en el mundo. Y además en El Salvador se añade el tema de los precios, que esto sí, no todos los países lo incluyen en el tema de regulación, sino solo algunos, pero que en nuestro país es importante porque se habían elevado demasiado los precios. Así es como nosotros tenemos ese desafío de poner en las manos del consumidor medicamentos que sean seguros, eficaces, que tengan calidad y que además tengan un precio accesible.
Estos son los desafíos básicos que enfrenta la dirección. El Consejo Superior de Salud Pública, que era el ente que antes únicamente registraba los productos, obviamente no cumplía estas funciones, que son funciones que le garantizan finalmente al consumidor que va a tener un buen producto. ¿Cuál es la diferencia entre la Dirección de Medicamentos y el Consejo Superior de Salud Pública? Porque en base a esto también hace ya, hoy en el mes de octubre, recién pasado, hubo una demanda contra esto, ¿no?, en la Corte Suprema de Justicia, considerando que la Dirección de Medicamentos no puede estar por encima del Consejo Superior de Salud Pública. Usted acaba de decir dos cosas. Bueno, nosotros vamos a ver el tema de medicamentos y la calidad. El Consejo miraba únicamente el registro de los medicamentos. Es que lo que pasa es que constitucionalmente, y esto hay que aclararlo, constitucionalmente el Consejo Superior de Salud Pública únicamente tiene competencia para velar por el ejercicio de las profesiones relacionadas a la salud. Es decir, el Consejo Superior de Salud Pública está conformado por juntas de vigilancia de las profesiones afines a la salud y esta es obviamente la razón de ser del Consejo. No tiene constitucionalmente atribuciones para regular medicamentos, como por ejemplo no tiene atribuciones para directamente prestar servicios de salud, eso es el Ministerio de Salud. O sea que cada ente tiene su competencia y en este sentido el Consejo había tomado esa atribución no constitucional, sino en el camino, porque no lo tenía el ministerio, no lo tenía nadie, y entonces el Consejo desde el 59 más o menos comenzó a tomar únicamente el registro, y quiero insistir en esto, es que el Consejo nunca fue un regulador de medicamentos. La regulación de medicamentos tiene varias competencias, no solamente el registro. El registro es uno, y es importante. El registro consiste en que alguien que quiera traer un producto a El Salvador tiene que asegurar la calidad, y esto lo hace a través de todo un expediente que incluye la calidad del producto, que incluye cuáles son las indicaciones terapéuticas y que por supuesto incluye la medición de la calidad. Así es que esto es lo que hacía el Consejo. El Consejo únicamente recogía esos documentos, medía la calidad y registraba el producto, así es que el producto a partir de entonces ya se podía comercializar. Pero la regulación es más que eso. La regulación incluye, además del registro, incluye también el asegurarse de la calidad después del registro. Eso se llama control de calidad post-registro. Porque ¿de qué le sirve a una persona tener la certeza de que cuando se inscribe el producto tenía esas muestras que presentaron calidad, si después ya no se sigue supervisando la calidad en el tiempo? De tal manera que el control post-registro es una atribución importantísima. Además de esto está precisamente el tema de las importaciones y exportaciones. Aquí nosotros prácticamente en el tema, por ejemplo, de las importaciones, tenemos que reconocer que no había un orden y precisamente esa situación que había en el pasado generaba una competencia desleal entre los actores que querían importar productos, no solamente medicamentos, sino que estamos hablando también de productos higiénicos, productos cosméticos, y estas cosas hacían que en el mercado algunos tenían preferencias porque los trámites eran muy rápidos y otros eran lentos y por lo tanto pasaban meses en esa tramitología que en algunos casos era abusiva. ¿De quién depende la Dirección de Medicamentos? Digamos, ¿bajo qué ministerio, bajo qué dirección, digamos, a nivel ministerial está suscrita? A mí me da gusto conversar sobre la situación del país en el extranjero, porque este ha sido uno de los grandes avances que como país hemos tenido. La mayoría de reguladores están adscritos al Ministerio de Salud Pública en Latinoamérica. Y esto crea un problema muy sencillo. La Dirección de Medicamentos adscrita al Ministerio de Salud lo que hace es generar ingresos, pero después entran a a un lugar donde después es redistribuido y no se le asigna a la dirección el presupuesto correspondiente. Esas son las quejas que yo he escuchado en los espacios que he tenido para trabajar con mis colegas en otros países. En el país, nosotros tenemos la bendición de contar con una dirección que tiene precisamente en su formación la autonomía administrativa y financiera. ¿Esto qué significa? Esto significa que el Consejo de Dirección, que está formado por titulares de varios ministerios, la academia también está representada a través de las universidades privadas y la Universidad de El Salvador, este consejo
es autónomo en su funcionamiento. Esto nos permite a nosotros precisamente que el dinero que entra a la dirección pueda ser reutilizado en la misma dirección. Y esto garantiza que las funciones que tenemos sean hechas con presupuesto. Tenemos disponibilidad entonces de fondos. Porque, por ejemplo, el tema de inspecciones, que es otra de las funciones que es añadida al regulador y que no tenía el Consejo, estas inspecciones tienen que garantizar que los 2.600 establecimientos que venden medicamentos sean inspeccionados. Acabamos de tener noticia de un estudio que se hizo en algunas farmacias y se encontró precisamente que el 45% de las farmacias no tenían de las estudiadas, no tenían las condiciones mínimas para poder garantizar la calidad de los productos. ¿Esto qué significa? Que puede ser que el producto salga del laboratorio bien, pase a la droguería y en la droguería más o menos hay condiciones, pero cuando llega a la farmacia, si usted lo pone en un estante en donde todo el día le da el sol, el calor es uno de los factores que puede naturalizar las moléculas, o sea que descompone el producto. Entonces al final usted llega a la farmacia, ha estado el producto expuesto al sol durante 2, 3, 4 meses, usted lo compra con la seguridad o la confianza de que está comprando algo bueno, pero cuando usted lo consume resulta que ese producto ya es inactivo. Entonces es importante que nosotros contemos con un equipo de inspección que pueda ir precisamente a estos establecimientos y establecer las condiciones mínimas para poder operar. No solamente las farmacias, también tenemos los laboratorios mismos. Los laboratorios tienen que ser inspeccionados para ver si cumplen con las normas de buenas prácticas de manufactura. Y no solamente los laboratorios, las droguerías. Si usted trae un producto, por ejemplo, de Alemania, ese producto viene buenísimo, pero cuando llega a la droguería no tiene las condiciones mínimas para almacenar esos productos, usted a la vuelta de la esquina va a tener un producto que ya no le va a funcionar. Entonces, todo esto requiere recursos. Requiere recursos porque estas son cosas que exigen personal, exigen los instrumentos, exigen la movilización. Y que no lo tiene el Consejo Superior de Salud Pública. Bueno, aquí hemos tenido un par de veces a la dirección del Consejo y lo que sí han aceptado es que para el tema de la supervisión tenían 3, 4 supervisores para poder supervisar, valga la redundancia, estas más de 2.000, farmacias, pero además, ¿cuántos medicamentos son los que están registrados? Bueno, eso le iba a decir, no solamente las farmacias, claro. Son 11.000 productos que se están comercializando. 4 supervisores o 4, digamos, como delegados para poder supervisar toda esta cantidad de medicamentos, el tipo de medicamento, la calidad, etcétera, ¿no? Sí, lo que pasa es de que no había inspección, realmente. Es decir, no es problema de recursos, simplemente no había. Lo que se habían establecido en el Consejo eran algunas normas en el cual, por ejemplo, cuando usted quería abrir una droguería o un laboratorio, usted requería el permiso y ahí llegaba el supervisor y llegaba a ver si tenía las condiciones antes de darle la autorización. Pero cuando ya le daban la autorización, ya más nunca se hacía una inspección. De tal manera que usted, y esto lo hemos visto ya en varias inspecciones que hemos encontrado, usted tiene algunas fachadas que fueron inscritas como droguerías, pero que en realidad lo que están haciendo es, están manufacturando medicamentos. Entonces al final, porque yo me preguntaba, fíjese que es interesante, ¿por qué razón existen tantas droguerías en el país y solamente unas 4 o 5 son las que manejan el volumen de importación? Y la respuesta es bien sencilla. Lo que se pedía para inscribir una droguería eran requisitos mínimos, porque usted lo único que estaba haciendo es importando productos y almacenándolos. O sea que usted lo único que tenía que contar es con un espacio en el cual en ese espacio le permitiera poner los productos y tenerlos mientras se distribuía. Pero lo que pasaba es que se autorizaba la droguería y después precisamente la tentación es comenzar a manufacturar productos. Y esto no le aseguraba a la persona que compraba ese producto que iba a comprar un producto de calidad. Así es que, pero como no había inspección, entonces las 300 droguerías que están inscritas nunca se fueron a revisar posteriormente. Y ese equipo dinámico que tenemos que tener, ahorita en este momento tenemos 6 veces más personal para las inspecciones que lo que había a principios de año en el Consejo. ¿Cuál es la condición, doctor, si es que ha valido la pena toda esta discusión y todo este desgaste que en algún momento hubo de los partidos políticos, de los dueños de laboratorios, de farmacias, de droguerías, etcétera,
¿qué es lo que han encontrado realmente en el tema de medicamentos? Quiero un corte comercial, regreso en unos pocos segundos y hablamos de esto, porque es importante. De repente la gente dice, bueno, pero a mí, ¿de qué me va, digamos, esta ley o en qué va a beneficiarme, no? Así que regreso con eso, ¿le parece? Claro. Vamos a un corte y regresamos. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Gracias por seguir con nosotros. Queremos enviar un saludo especial a los que nos ven en Long Island, Nueva York, también Maryland, New Jersey, que nos están escribiendo, encantados que todas las mañanas nos acompañen en el espacio de cerca. Me acompaña esta mañana el director general de medicamentos, el doctor Vicente Coto, y estamos hablando un poco sobre este tema que es tan importante. De repente nos extrañamos cuando llegamos a una farmacia y nos dicen, bueno, mire, este producto tiene el 50% de descuento. ¿Es que es cierto eso? ¿O es que realmente el producto pudiera valer menos? ¿No? O le dicen, mire, si usted compra una tarjeta, ¿verdad?, de afiliación a la droguería, usted va a tener un descuento superior al que tienen con el resto de clientes. Es decir, es que entonces hay un margen de maniobra para poder generar, digamos, esa accesibilidad a los medicamentos. El tema de medicamentos es un tema muy importante, fundamental para el desarrollo de nuestro país. Decía la semana anterior, un tema que tuvo, donde estuvieron los diputados Guillermo Matat y el diputado Valdés, que pudiera no haber, digamos, educación, pudiera no haber maestros en las escuelas, pero sí deben haber medicamentos, porque sin educación usted no va a morirse, pero sin un medicamento sí. Entonces la importancia de los medicamentos es tal que se ha generado o se ha formado una dirección de medicamentos. Pero pregunto, bueno, si es que ha valido la pena todo este debate que se ha generado en torno a la ley de medicamentos. ¿Qué es lo que han encontrado, director, a 7 meses de que está ya en funcionamiento esta dirección? Cuando yo veía las imágenes de lo que pasó después del huracán Sandy en algunas ciudades de los Estados Unidos, yo sentía que eso es precisamente lo que ha habido aquí en el tema de medicamentos, un desastre. Podemos nosotros mencionar que en el país, cuando no ha habido regulación, lo que ha habido son intenciones, y muchas veces intenciones de hacer dinero con los medicamentos. Esto, pues cuando uno encuentra ese desastre, lo primero que tiene que ir haciendo es ordenar la casa. Tenemos que ir ordenando los procesos. Tenemos que ver, por ejemplo, cómo está el registro de esos 11,000 productos, que por cierto, son 11,000 los que comercializan, pero los que existen registrados son más de 36,000 productos. O sea que estamos hablando de que el universo con el cual estamos trabajando es grande. Hay que sentar criterios, hay que establecer cuáles van a ser productos de venta libre, cuáles van a ser productos de receta. En otras palabras, hay que iniciar varios procesos de ordenamiento que a veces no se perciben por la ciudadanía. Y quizás aquí debo recordar cómo comenzó a funcionar el regulador que más la gente conoce, que es la FDA, que este es el regulador de productos alimenticios y de medicamentos en Estados Unidos. Precisamente el origen de la FDA fue porque encontraron varios efectos secundarios mortales en algunos productos. Y esto hizo que la gente dijera, bueno, nosotros vamos a la farmacia confiados en que vamos a tener productos seguros y de repente estos productos están realmente afectando la salud gravemente. De hecho, los primeros reguladores en Europa surgen cuando había una droga que se utilizaba como un anticonceptivo y lo que producía era problemas genéticos gravísimos. Los niños nacían sin miembros y esto hacía precisamente que la sociedad dijera, bueno, pero ¿y cómo vamos a confiar nosotros que no sabemos de medicina que nos estén vendiendo algo seguro? Ahí nace el regulador. Ahora, en el país, como no había regulador, hay que comenzar estos procesos ordenadamente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? En primer lugar, hemos establecido cuál ha sido la deuda pendiente que había en el registro.
y nosotros tenemos ahorita básicamente completado el proceso de actualización en cuanto a lo que estaba pendiente, que eran más de 2.500 expedientes. O sea que estamos hablando que más de 2.500 productos no se podían comercializar en El Salvador, a pesar de que probablemente la gente lo necesitara, porque estaban trabados en trámites. Y esto es algo que hay que entenderlo. El trámite tiene que ser lo suficientemente ágil como para permitir que el producto esté disponible en el país, pero también tiene que ser lo suficientemente bueno como para detener aquellos productos que le van a hacer daño a la población. O sea que tiene que haber, por un lado, agilidad, pero por el otro lado tiene que garantizarse el proceso. Cuando usted tiene 2.500 expedientes a la par de su escritorio, difícilmente usted va a tener un proceso de calidad. Porque lo que tiene son montañas de papeles y al final de repente alguien le dice, mire, este urge, y ya lo saca, el otro urge. Entonces hay que ordenar la casa. La segunda cosa importante es el tema de la calidad. Cuando nosotros recibimos la forma en que se registraba el producto, la primera pregunta que nos hicimos fue, bueno, pero si el registro tarda un año y a usted le traen el producto para que lo evalúe al principio de la gestión, cuando usted termina el trabajo y usted finalmente autoriza, ese producto que le trajeron ya no es ni sombra de lo que van a producir después, porque está hablando de un año. En otros países lo que hacen, y es precisamente lo que estamos nosotros asumiendo, es que cuando se termina el registro de los papeles, del dossier, lo que la empresa trae, entonces se dice, ok, este producto está registrado, ahora tráigame la muestra de lo que usted va a comercializar para medirle la calidad. Entonces el primer lote que vamos a tener nosotros, ese primer lote es el que le vamos a evaluar la calidad. Así es que estas son cosas que van cambiando progresivamente. Probablemente la ciudadanía no lo note, pero el efecto que va a traer es un efecto que va a garantizar finalmente que los productos sean productos de calidad. Y la otra cosa importante que hay que mencionar es con el tema de los precios. El tema del precio es un tema que obviamente a la persona... Es el más caliente. Digamos que a la persona es lo que más le preocupa. Si usted, por ejemplo, le dejan un antihipertensivo, usted lo venía comprando, qué sé yo, a $20. Usted esa pastilla se la tiene que tomar porque de lo contrario la presión le sube y como la enfermedad es silente, entonces la persona no siente que se le subió la presión y usted dice, pues que ya me curé. Pero usted tiene la presión alta y eso le puede dañar los riñones, el corazón, el cerebro, etc. Entonces es importante que cuando hablamos de los precios, la gente que está comprando el producto a $20 y que de repente lo suben a 22 y de repente a 25 y de repente a 28 y de repente a 30, llega un momento en el cual el usuario comienza a tomar decisiones que no son las más convenientes y de repente dice, bueno, yo voy a comprar este producto, pero solo voy a comprar para tomar un día sí y un día no, porque no me alcanza. De repente le dan a su niño que tiene, qué sé yo, una infección urinaria, un antibiótico y dice, bueno, como solo me alcanza para la mitad, entonces solo voy a comprar la mitad del medicamento. Estas decisiones lo que están trayendo es consecuencias a posteriori que son graves para la salud, porque de pronto el niño le baja la fiebre, se empieza a sentir mejor, pero como no completa el tratamiento, al final la bacteria ahí queda. Más adelante, en el curso del siguiente mes, 2 meses, cuando las condiciones otra vez son adecuadas, de repente el niño va a comenzar nuevamente con fiebre, va a empezar a tener las molestias, pero ya esa bacteria ya no va a ser sensible al antibiótico que se usó. Entonces, el precio es importantísimo. Ahora, evidentemente, en el tema de precios, imagínese usted tratar de regular 2.500, 2.600 farmacias, 11.000 productos de diferentes laboratorios, no ha sido fácil. Sin embargo, ¿a dónde estamos ahorita? En primer lugar, ya tenemos una fórmula que es una metodología para establecer lo que la ley nos da competencia a hacer. Lo que la ley nos da competencia a hacer es establecer el precio máximo de venta al público que en ningún caso va a exceder al promedio de Centroamérica. Ok, antes de entrar a ese tema, que es un tema muy importante, le pregunto, ¿qué tipo de medicamento estamos consumiendo los salvadoreños? Vale. Porque aquí han venido los diputados a hablar y como, bueno, imagínense los dos diputados acá que se han dado duro en la Asamblea en el tema de medicamentos y que se han ofendido y que han hecho tantas cosas. Lo menos que pueden venir a hacer aquí al programa es defender sus posturas.
Entonces pueden decir cualquier cosa. Pero aquí tengo conmigo al director general de medicamentos. Entonces, a ver si le puedo preguntar, ¿qué tipo de medicamento estamos consumiendo en El Salvador? Bueno, primero vamos a comenzar por determinar que aquí hay 3 universos de medicamentos. ¿Ok? Está el universo de los productos que compra el Instituto Salvadoreño de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, y ese es el cuadro básico de medicamentos. ¿Ok? Ese es un universo. Ahí realmente el médico incluso no tiene mucha opción, sino simplemente el que está en el cuadro básico es el que va a prescribir. ¿Ok? Pero ese es un universo. El otro universo es el producto que prescribe el médico en particular. ¿Ok? Que tampoco no es grande, porque estamos hablando de que más o menos el 20% de los productos que se compran en las farmacias han sido prescritos por un médico. El 20%. El 20%. Sí. Quiere decir que nosotros tenemos la gran mayoría, y ese es el tercer universo, la gran mayoría de productos son productos que el ciudadano llega a la farmacia a comprar por su propia decisión. O le pregunta a la dependiente, mire, ahora, ¿qué puedo tomar? Porque esto lo hemos escuchado, o lo hemos hecho, vaya, sí, seamos más sinceros. Sí. Pues. Esa decisión de qué comprar es una decisión, en primer lugar, hay gente que llega ya con un medicamento en la mente. ¿Por qué? Porque el vecino le ha dicho que funciona, porque lo compró, porque un médico se lo dio a una tía, por lo que sea. ¿Ok? Entonces uno ya llega, va, deme tal cosa. Hay veces que la persona llega a la farmacia y dice, fíjese que tengo un dolor aquí. Entonces el dependiente de la farmacia se convierte, que no es ni médico. Que no es ni médico, y además la mayoría de las veces no está capacitado para eso. Entonces en ese momento el dependiente de la farmacia le prescribe, imagínense, un producto. Ahora la pregunta es, ¿con qué criterio? Y ahí es donde este desorden que yo le he mencionado ha venido a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque de repente un laboratorio que tiene un producto que no se vende mucho, porque hay 10 que son el mismo principio activo, pero que tienen más propaganda con los médicos, lo que sea. Pero este producto que no se vende mucho, de repente viene el laboratorio y toma una decisión y dice, yo le voy a pagar un porcentaje al dependiente de la farmacia para que me venda mi producto. Entonces la decisión de ofrecer ese producto, por supuesto no es técnica. No está basado ni tan siquiera en que él sabe que el producto es bueno, sino porque le van a dar una comisión. Entonces al final, ¿qué es lo que le va a ofrecer al público? El que le dé más dinero. Por supuesto que eso está prohibido en la ley de medicamentos. O sea, no se puede continuar con esa práctica. Nosotros tenemos noticia de que se está siguiendo esa práctica, y nosotros estamos ya con varias líneas de investigación al respecto. Gracias a Dios, la ley tiene una virtud importante, a diferencia de otras que yo conozco aquí en el país, que esta le han dado dientes. O sea, cuando nosotros llegamos finalmente al final de una investigación y nosotros establecemos una falta, la ley nos faculta a sancionar. Y hay 2 tipos de sanciones, la económica, y que es bastante grande, y el cierre o la cancelación de la autorización. O sea que realmente aquí tenemos que esperar que conforme vayamos trabajando en esto y la gente se va dando cuenta, los dueños de establecimientos, que vamos en serio, entonces se va a empezar a ordenar el proceso. Porque imagínese usted que una farmacia, por ejemplo, que de repente empiece a vender productos falsificados. ¿Por qué? Porque los dan más baratos. De repente usted compra un producto aprovechando la marca del laboratorio que está haciendo en serio el producto, y le está vendiendo uno, como dicen aquí en buen salvadoreño, marca Chabela. Entonces al final esta persona, el dueño de la farmacia, dice, bueno, con esto yo voy a aprovechar la marca, voy a vender el producto, me lo venden más barato, hasta lo puedo dar más barato yo y le voy a ganar más. Pero el problema es que ese producto, y esto es una de las cosas que mucha gente no entiende, ese producto no es que sea de menor calidad y entonces no le va a hacer el efecto completo. El problema del medicamento falsificado o ilegal es que puede contener sustancias que le van a afectar la salud. Han habido muertos. Aquí no tenemos farmacovigilancia, no lo podemos decir, pero en otros países que llevan un control han habido muertos por ingerir o inyectarse medicamentos falsificados. O sea que esto no es simplemente, bueno, probablemente no me va a hacer el mismo efecto. Cuando usted compra unas vitaminas para su hijo y usted dice, bueno,
pues son falsificadas, pero ¿qué? En vez de tener tanto de vitamina va a tener menos. Es que ese no es el problema. El problema es que usted le está dando a su hijo un producto que le puede hacer daño, le puede afectar sus riñones. Usted no sabe lo que tiene ese producto. Precisamente el regulador lo que tiene que garantizar es que ese producto tiene lo que dice que tiene. Si en la etiqueta dice que tiene tanto de vitamina A, tanto de vitamina B, eso es lo que tiene que tener el producto. Y si alguien falsifica el producto es porque no quiere que el producto que va a vender tenga las mismas características. Recapitulando un poco, director, con lo que usted entró, bueno, nunca ha habido una ley de medicamentos, ha habido un Consejo Superior que no es específicamente no fue creado para esa función, para el tema, etcétera, ¿no? Entonces ustedes llegan efectivamente a hacer una supervisión. ¿Cómo han encontrado el sistema de medicamentos en El Salvador? Bueno, quizás uno de los parámetros que le pueda servir a usted que nos está viendo es que el 10% de los establecimientos tienen un proceso ahorita en camino. Nosotros tenemos... Es decir, tienen un proceso sancionatorio. Ok. O sea, algo irregular. Algo tenían mal que no estaban haciendo, digamos, como deben hacerlo. Y eso que solo tenemos 3 meses de tener presupuesto. ¿Ok? O sea, obviamente, entre más tiempo va pasando, el proceso va a ir cambiando, va a ir mejorando y evidentemente ya los cambios se van a ver. En este momento todavía estamos comenzando, tenemos 280 procesos en camino, ahorita estamos ya firmando, porque como hay que seguir el debido proceso, entonces evidentemente trae cuando la gente denuncia, nosotros le abrimos el expediente, comenzamos la investigación, hacemos la inspección y después, ya cuando hemos encontrado las pruebas, entonces nosotros abrimos el proceso. Y obviamente el establecimiento tiene espacio para poder enviar sus pruebas de descargo, justificar lo que se puede justificar y al final termina el proceso, se determina la falta y se impone la sanción. Entonces, esto que nosotros hemos encontrado ahorita va desde el orden de laboratorios que no tenían una práctica de manufactura que garantizara la calidad de los productos. Tenemos droguerías que no tenían una garantía de que las condiciones en las cuales se almacenaba el producto eran buenas. Tenemos farmacias que venden productos falsificados, productos adulterados. Acabamos de tener la semana pasada una experiencia con alcohol que nosotros encontramos en las farmacias, que la única utilidad que tiene el alcohol médicamente es como antiséptico. O sea, la gente lo compra, lo debiera de comprar únicamente como antiséptico. Y de pronto usted tiene una farmacia y va a ver los estantes y 2/3 de los estantes es alcohol. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué vende tanto alcohol? Entonces la conclusión que uno puede sacar es que esa era una cantina. Que la gente llegaba ahí a comprar su pachita, ¿verdad? Y se la tomaba. Ahora imagínense el peligro de tener ese alcohol que no es para consumo humano, consumiéndolo la gente. Y fíjense que hay gente que me ha dicho, pero mire, es que esos bolitos, mire, esos bolitos son seres humanos. Esos bolitos tienen derechos, como usted y como yo. Tenemos que cuidar su salud. Y no podemos permitir que gente, solamente por ganar dinero, abra la posibilidad de que esta gente compre alcohol adulterado, que tiene 90, 100 grados de alcohol, que tiene desnaturalizantes o no los tienen, que algunos tienen como desnaturalizante el metanol, que es un veneno para la población, y que al final esta gente empieza a ingerir ese producto que no es para consumo humano y que lo compre para eso. Esas son las cosas que hay que ir regulando, para garantizar que si usted va a la farmacia, usted va a comprar un producto y ese producto realmente va a ser un producto bueno, y que ese producto no le va a hacer daño a su salud. Y obviamente todavía hay terreno que correr. Usted no me ha preguntado, por ejemplo, por el tema del uso racional. Porque cuando hablamos de esos universos de medicinas, la pregunta es, entonces, ¿qué estamos consumiendo nosotros? Lo que estamos consumiendo es lo que nos están vendiendo. Claro. Esta demanda que fue interpuesta ante la Corte también, mira, como las cosas más fuertes, ¿no? Es el hecho de que dentro de las farmacias hayan médicos, hayan gente del laboratorio clínico, etcétera, ¿no? Que llega el paciente y le dice, mire, le vamos a examinar y en base al examen vamos a darle los medicamentos, etcétera. Entonces, esta práctica
está regulada en la ley, pero fue, digamos, denunciada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo camina esto? Bueno, lo que pasa es que en primer lugar hay que aclarar la incompatibilidad entre la práctica de la medicina y la venta de medicina no es algo nuevo. En la ley de farmacias, que es la ley que regulaba el funcionamiento y la operación de las farmacias antes de la ley de medicamentos, ya se establecía esa incompatibilidad. Y es bien lógico. Si el dueño de la farmacia contrata a un médico para que trabaje ahí, en la farmacia, cuando llegue el usuario, el médico lo mira y de repente el médico, que no le está pagando el usuario, sino que le está pagando el dueño de la farmacia. ¿El médico con quién se va a comprometer? ¿Con la salud del paciente o con el que le está pagando? Ahí viene entonces cuánto debe consumir un paciente, porque este médico le está pagando el dueño de la farmacia, lo que va a buscar es meterle la mayor cantidad de medicamentos al cliente, que en ese momento no es un paciente, es un cliente comprando un medicamento. Así, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínese que usted es el dueño de la farmacia, ¿verdad? Y usted mira que el médico que está ahí, en primer lugar, no le receta mucho. En segundo lugar, lo manda a otra farmacia porque le dice, mira, ya va a estar más barato. O le manda a otro producto que no está ahí en la existencia y que lo necesita. Al final, el dueño de la farmacia, ¿qué va a decir? Mire, mijo, no me sale. Mejor vaya a buscar trabajo a otro lado. Porque es una actividad económica la que se está haciendo en ese momento. Entonces, evidentemente, lo que estamos tratando de entender es que el espíritu de la ley era precisamente para sanear la dispensación de las medicinas. Sanearlas desde la calidad hasta que no existan intereses económicos que son los que determinen qué va a comprar usted. Aquí la mayoría de la gente paga cantidad, son 5 millones al año que se pagan por el producto que más se vende, que es una vitamina. Y yo digo, ¿y esa es la enfermedad que nosotros tenemos en el país, la avitaminosis? No, nosotros tenemos otro perfil de enfermedad. Y ese otro perfil de enfermedad requiere de otras medicinas. ¿Pero por qué no se compran? Porque nosotros nos está dirigiendo la compra el que hace el medicamento. Y eso debe cambiar. Eso se llama uso racional de los medicamentos. Y esa es una de las cosas que la ley de medicamentos nos ordena hacer. Que trabajemos en ese proceso que no va a ser fácil, es un proceso educativo, claro. Requiere que la gente vaya comprendiendo que cuando usted tiene mocos por el clima, por la alergia, y usted va a una farmacia a pedir una tetraciclina, para eso no le va a beneficiar en absoluto a usted. Simplemente va a perder el dinero que está invirtiendo. El 90% de los catarros son virales, no necesitan antibióticos. Cuando usted compra una dosis o 2 dosis de antibióticos, usted se está haciendo daño por una razón simple, no solamente el gasto del dinero, pero además usted está introduciendo una sustancia que es ajena a su cuerpo, que está matando las bacterias. Nosotros tenemos una relación amistosa con algunas bacterias, ¿okay? Que las tenemos en todo el cuerpo, en la piel, en el intestino, etc. Usted los está matando. Y en vez de estas van a llegar bacterias que ya no van a ser amigas y que potencialmente le van a hacer un daño. Entonces, a la vuelta de la esquina, ese uso indiscriminado que tenemos de antibióticos, por ejemplo, lo que está haciendo es que después, para combatir enfermedades que antes eran sencillas de combatir, después vamos a requerir de ya bombas, de combinaciones de antibióticos y más fuertes. ¿Por qué? Porque las bacterias que están quedando ya no son combatidas con los antibióticos que tradicionalmente se tenían que usar. Antes de ir al corte comercial, doctor Coto, y entrar al tema de los precios, que me imagino que están esperando nuestros amigos que entremos en qué pasa con los precios de los medicamentos. ¿Cómo están controlando las regalías y los pagos que los laboratorios y las droguerías hacen a los médicos particulares para que prescriban, digamos, medicamentos particulares, digamos, algo en particular para, digamos, favorecer una marca determinada? ¿Cómo están controlando todo esto? Porque esto es una práctica de alguna manera perversa a nivel general y aunque eso ha bajado mucho a partir de la discusión de esta ley, desde que empezó la discusión de esta ley, ya los médicos tenían un poco más de cuidado, pero es una práctica que se dio en el país por muchos años. Carros de por medio, viajes a Europa, etcétera. ¿Cómo están controlando esto? Y si esto también es parte de el control que va a generar la Dirección de Medicamentos. Ok.
quizás aquí, como usted ha tratado varias cosas, quizás aquí hay que focalizarlas. Es decir, una cosa es, por ejemplo, el tema de las etiquetas o las cosas que los laboratorios hacían con las farmacias. Otra cosa es lo que hacían con los dependientes de las farmacias. Otra cosa es lo que se hacía con los médicos. O sea que estamos hablando de 3 universos que son diferentes. En este caso, evidentemente lo que tenemos es que focalizar el problema. Por ejemplo, si el médico está obligado a que no solamente va a poner el nombre comercial, sino que va a poner también el principio activo, esto es parte de lo que la ley establece. Y aquí hay que hacer una salvedad. La Dirección de Medicamentos no tiene nada que ver con lo que va a prescribir el médico. En otras palabras, nosotros no tenemos ninguna autoridad para decirle al médico va a prescribir este principio activo o el otro. Esa es una decisión que se tiene que hacer científicamente, técnicamente, y que el que la tiene que hacer es el médico. Ahí sí es competencia de la Junta de Vigilancia vigilar la profesión, la práctica de la profesión del médico. Y no tenemos nada que ver nosotros. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, el médico le va a decir, mire, usted necesita este principio activo. Va a la farmacia y en la farmacia le tienen que poner a la disposición los productos que tengan autorización y que tengan ese mismo principio activo a esa concentración y en esa presentación. Obviamente, aquí va de por medio la posibilidad de que esos medicamentos tengan que ser evaluados en su calidad. Porque ¿qué es lo que sucede si estos productos, que sean 10, 2 no cumplen con la calidad? Pueden ponerle un precio bajo. Y aquí es muy importante aclarar, un producto que no tenga la calidad de vida no se puede vender a menor precio. Es que no se puede vender, no se debería de vender. Nosotros no podemos seguir con ese argumento, pero es que a la gente pobre ni modo, le toca comprar medicamento malo. Es que no es así la cosa. Uno de los principios básicos, incluso del cristianismo, es que nosotros tenemos que recordarnos del pobre. Tenemos que pensar en la gente que no tiene recursos. Y ellos no son ciudadanos de segunda. Así que es importante que cuando nosotros pensemos en el precio no digamos, bueno, este medicamento tiene bajo precio y es malo, entonces hay que seguirlo vendiendo. No, el medicamento tiene que ser de calidad. Ahora, obviamente, ahí el laboratorio tiene que decir, bueno, mire, yo me voy a conformar con esta ganancia, entonces lo voy a vender más barato, ¿ok? Pero no porque es de mala calidad. Entonces, al final, el usuario va a decir, cuando llegue a la farmacia, bueno, deme este, que tiene menos precio que el que me dio el médico, pero tiene la misma calidad. O sea que por eso debe ir el principio activo en la receta. Del medicamento, en la receta, para que el paciente, digamos, o el cliente que va a la farmacia determine si hay otro medicamento con ese mismo reactivo, entonces ese puede comprar, ¿no? Sí, lo que pasa, Gilson, que aquí hay una trampita de por medio, porque cuando el médico le dice al paciente, mire señor, le voy a recetar esto, que no se lo vayan a cambiar en la farmacia porque este es el bueno. Aquí viene la pregunta. ¿Y cómo está formado el médico para definir si ese producto es bueno en relación al otro, si en el pensum de la carrera nunca se habla del tema de fabricación de medicamentos? Quiero aclarar este punto. Yo puedo decirle como médico, este principio activo es el que necesita. Eso sí, porque para eso me preparé. Yo asocio en mi preparación un producto químico con una indicación médica, ¿ok? Pero yo no le puedo decir, de estos 5 productos que tienen el mismo principio activo, este es mejor. ¿Quién me dice eso a mí? El visitador médico. Y el visitador médico, ¿qué va a decir de su producto? Que es la última maravilla. Entonces, nosotros en la dirección tenemos que tener la capacidad técnica para que cuando usted tenga un registro de un medicamento, garantice la calidad. Insisto, esto es un proceso. Ok. Vamos a un corte comercial, regresamos y le preguntamos al doctor cómo se están manejando los precios de los medicamentos y cómo la Dirección de Medicamentos va a hacer para regular los precios, porque ya también está demandado ese apartado de la ley que va a haber una regulación de los precios, pero dice que si se regulan los precios va en contra de la libertad de mercado. ¿Qué es la libertad de mercado y qué es la salud de la gente? Ya volvemos. De cerca,
con el periodista Gilson Rodríguez. De cerca, con el periodista Gilson Rodríguez. Muchas gracias por seguir con nosotros. Me acompaña esta mañana el doctor Vicente Coto, director nacional de medicamentos. Doctor Coto, los precios de los medicamentos que estamos pagando los salvadoreños, ¿son los precios que debemos pagar o son los precios que, como le digo, como ser más diplomático con los precios, o son los precios que nos están imponiendo? Ok, quizás le voy a comentar un estudio que hace la Organización Mundial de la Salud cada año. Ellos van a 150 países, van a las farmacias, compran el mismo producto en ese día y después publican los resultados. ¿Ok? El año pasado seleccionaron una insulina inyectable y fueron con el mismo laboratorio, la misma concentración, el mismo producto y fueron a 150 países. Y lo que encontraron, ¿qué fue? Que hay países en que ese producto se vende a $80 y hay países que ese producto se vende a $3. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto cuesta ese producto? No en cuánto se vende, sino cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta producir ese producto? Porque si en un país, por cierto no era pequeño, en un país están vendiendo el producto a $3, el distribuidor, la farmacia y la misma laboratorio no van a perder. Claro, porque es el negocio. Entonces al final uno dice, bueno, ¿y entonces esa insulina cuánto vale? El año antepasado le hicieron con un antibiótico, la ciprofloxacina, y lo mismo. Entonces, aquí tenemos un producto cuyo precio de venta no tiene nada que ver con el precio de producción. ¿De dónde sale el precio de venta al público? Sale precisamente de un cálculo en el cual usted comienza a investigar una molécula. Vamos a hablar de moléculas químicas, de productos químicos nada más, y dejemos al lado los biológicos. Este producto químico es un producto que se elabora, carbono, nitrógeno, no sé qué, no sé cuánto, y queda la molécula, y a esa molécula se le atribuye una acción terapéutica. Como eso me cuesta plata investigar, al final entonces yo digo, bueno, yo tengo que recuperar ese dinero. Entonces la sociedad se ha puesto de acuerdo y le ha dado 20 años a este que investigó para que recupere la investigación. Si no, no habría investigación. Entonces, el precio con que sale el producto, que se llama innovador. ¿O de marca? No, es diferente. Pero es que, claro, nos va a explicar eso, porque aquí se habla de dos cosas, de productos genéricos y de marca. Okay. Entonces, no es el genérico, no es el nombre correcto, es innovador. No, espérame. Innovador es el producto que sale la primera vez asociado a una acción terapéutica. ¿Ok? Entonces, cuando dice esta molécula tal, se le asocia bajar la presión, esto lo voy a patentizar y después de la patente que me la autorizan, yo puedo vender el producto cuando ya terminó la fase de investigación y entonces yo tengo 20 años para recuperar mi inversión. Entonces, ¿cómo le pongo el precio? No es el precio de lo que me cuesta hacer el producto, sino es lo que me cuesta hacer más la investigación. Más lo que yo le voy. Entonces, ahí sale ya la primera distorsión. ¿Por qué? Porque el precio no es lo que costó hacer la molécula. El precio es, le cargo lo que investigué más el precio. Pero yo paso 10 años, 20 años, termina la protección de patente y en ese momento ya el medicamento no va a ser exclusivo, sino que ya otros pueden copiar la molécula y venderla en el mercado. Esos son los genéricos. Quiere decir que cuando termina la protección de patente, se abre la posibilidad de que yo tengo mi laboratorio, empiece a hacer la fórmula y todo, y al final saque la copia de la molécula. Y aquí quiero aclarar algo. No es cierto que la molécula innovadora es más potente que la otra, es la misma. Es como que usted me diga que el que descubrió la sal
como una saborizante de la comida, ¿ok? Ese sacó mejor sal que la sal que se saca ahora. Si es que la sal tiene una fórmula que se puede copiar, ¿ok? Cuando usted habla, por ejemplo, del etanol, ¿el etanol qué es? O el alcohol etílico. ¿Qué es el alcohol etílico? El alcohol etílico es una molécula que tiene un carbono. Dos, perdón. Todos los que hagan una molécula con 2 carbonos que tiene un hidroxilo tienen alcohol etílico. ¿Ok? Entonces no es que el que lo hizo primero lo hace mejor. Si usted lo copia, lo va a hacer igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que después, cuando se cierra la protección de patente, viene el genérico. Ahora, el genérico, el que hace el genérico, ya no va a necesitar el dinero para investigar, porque ya claro, la investigación terminó. Entonces, el costo de hacerlo ya no está cargado por el producto de investigación. Pero ahora viene la decisión, ¿cuánto le pongo a ese precio? ¿Le voy a poner lo que me cuesta hacerlo? No. Le voy a poner un precio que sea menor al precio que tiene, un 30%. Entonces, así es como se van construyendo los precios en el mercado. Cuando usted me pregunta, ¿y hay posibilidad de bajar los precios? ¡Claro! Hay un embajador que hace algún tiempo, cuando se dio cuenta de que me habían nombrado como director, me presentó una caja de un producto que es antihipertensivo que él compraba en el país. Y después me dice, fíjese que yo me fui a pasar un mes a Ecuador, y cuando llegué a Ecuador, de repente se me acabó el producto. Fui a la farmacia y llevé la cajita. Y le dije, vaya señor, deme esto. Ah, sí, le dijo. Y le sacó el producto, la misma casa, el mismo producto, la misma concentración. Y cuando le dijo, ¿y cuánto le debo? Entonces le dijo el muchacho, $3. Entonces le dijo el señor, no, le dijo, yo no quiero una pastilla, quiero la caja. Entonces el dependiente le dijo, pero si eso vale la caja. ¿Y aquí cuánto vale? $22. ¿Por qué cree usted que la gente se va cuando tiene medicamentos de uso crónico? ¿Por qué se va a Guatemala? ¿Por qué se va a Honduras? Y los que pueden, a Nicaragua, a comprar los productos. ¿Por qué específicamente Salvador tiene esos precios, digamos, tan altos? Decía, aquí no es un invento, aquí es el resultado de investigaciones de largos años y comparaciones de precios con otros países. ¿Por qué nosotros específicamente? ¿O es que somos más tontos? ¿O es que somos, perdón por la expresión, o es que nos dejamos que nos enganchen con mayor facilidad? ¿O es que el gran capital, digamos, que invierte en este tema de medicamentos es un usurero? ¿Qué tenemos en el país? Nosotros como dirección no estamos llamados a juzgar los motivos, sí a cambiar las realidades. Yo no sé por qué. Lo que sí sé es que nosotros tenemos la obligación de que esto cambie. Es decir, de que usted no compre el producto más caro. ¿Y van a poder hacer eso, doctor, en un país que ha tenido esta práctica durante tantos años? Mire, lo que pasa es que en primer lugar hay que entender que la decisión existe, la ley existe. Nosotros ahí en la dirección tenemos 130 empleados que están dispuestos a poner en práctica estas cosas. O sea, nosotros estamos con toda la buena voluntad de hacerlo. Ahora usted me pregunta, ¿y lo van a poder hacer? Bueno, la verdad es que si tenemos la ley, tenemos los recursos, tenemos el personal, tenemos la disposición, pues hombre, eso es lo que estamos haciendo. Ahora, usted me habló de los recursos. ¿Qué pasaría si de pronto la Sala de lo Constitucional dice, no, la ley de medicamentos es inconstitucional? Regresen al Consejo. ¿Se va a poder hacer? ¿Y cómo? Yo creo que la Sala va a ser muy inteligente, ¿no? Para tratar este tema. Es que no están tratando si nosotros vamos a votar o no vamos a votar por un diputado por la cara o por el rostro, etcétera, ¿no? Estamos hablando de un tema de principios, claro, y de vida. Y creo que eso es importante. Quiero, doctor, terminar el tiempo. Mire, qué rápido ha pasado esta hora. ¿De qué va a depender el éxito de esta ley y de esta dirección? Yo creo que el éxito es que entendamos que los procesos son procesos que deben ser continuos, debemos de buscar la excelencia, nos tienen que dar la oportunidad de que esto vaya caminando en el tiempo. Esto, y yo creo que con todo lo que hemos hablado se entiende algo muy sencillo, esto no es de la noche a la mañana. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que estas cosas requieren
de voluntad, de recursos, pero más importante requieren de que veamos que esto debe ser un proceso que no se puede parar. Ya comenzamos a ordenar este tema, sigamos haciéndolo. Y yo creo que esto, usted hablaba de 2 diputados que vinieron a su programa, esto realmente no depende de banderas políticas, porque los 2 diputados de cualquier partido que sean, tienen su familia. Y de repente cuando a usted le dejan un producto y al final se da cuenta que usted tiene que ir a Guatemala a comprarlo porque ya está a mitad de precio, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, realmente se necesita poner orden en este lugar. Así que es muy importante que entendamos que esto lo debemos de desligar de discusiones políticas y hacerlo ordenadamente. El hecho de que la dirección sea una dirección autónoma, precisamente es por eso, para que no tengamos esos vaivenes de que hoy hay elecciones, hoy no, sino que podamos tener un trabajo ordenado, sistemático. Ahí tenemos personal profesional que está queriendo hacer las cosas y la está tratando de hacer bien, estamos aprendiendo. Si aquí nunca ha habido inspección, pues estamos aprendiendo a hacerlo. Si aquí no ha habido control de calidad por registro, tenemos que aprender a hacerlo. Y dicho sea de paso, quiero mencionar que tenemos muy buena relación con otros reguladores. Estamos en muy buena relación con México, con Brasil, con Colombia, con Argentina, con Cuba. Tenemos buena relación con estos reguladores, con España. Y ellos están con la mejor disposición de colaborar. Y muy importante, la Organización Panamericana de la Salud también tiene mucho interés en que este proceso que estamos llevando a cabo termine con éxito. Así que es muy importante que entendamos que sí, nosotros como salvadoreños vemos esto como una necesidad. Internacionalmente tenemos un panorama favorable para este tema. Y los empleados de la dirección estamos conscientes de que este es un desafío histórico, están todos los elementos para que las cosas vayan marchando bien. Excelente, muy amable doctor Cotto, muy fino, el tiempo se nos terminó muy rápido. Se nos quedó, por ejemplo, hacer la diferencia entre un genérico, uno de marca y uno innovador, porque de repente ahí hay muchas dudas en cuanto a si son de buena calidad o no, si el genérico es de menos calidad o no por el precio, etc. Así que, pero le invitamos nuevamente a este espacio para que sigamos abordando el tema. Muy amable. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias a usted también por acompañarnos en el programa De Cerca. Nos miramos el día de mañana a las 7 en punto de la mañana. Esto fue De Cerca con el periodista Gilson Rodríguez. Hasta la próxima.